ellos no sueltan todo un discurso, ni dirían que Dios es omnipotente, ni omnipresente, ni nada por el estilo, sino que van a su historia, van a los hechos concretos de su vida. Por eso, si ustedes se acuerdan de la catequesis anterior, Abraham contestaría con su vida, no soltaría un discurso teológico y diciendo cosas muy bonitas, o esquemas, o conceptos, sino que Abraham nos diría, pues yo era un hombre fracasado, un hombre que no servía para nada, totalmente imposibilitado, mi mujer estéril, y Dios apareció en mi vida, irrumpió ahí. Entonces, Abraham nos contaría toda su historia y nos diría que Dios es un hecho concreto. Por eso la fe es un acontecimiento. Esto contestaría Abraham. Después vendría, si le preguntamos a San Pablo, si le preguntamos a un hebreo nos diría, yo era un esclavo en Egipto, ¿ya? Era un esclavo que me tocaba todos los días soportar golpes y estar ahí trabajando con el ladrillo y haciendo un montón de cosas. Y él contaría su historia y él diría, y Dios apareció en nuestra vida, irrumpió y nos sacó de la esclavitud. Otro acontecimiento es esto. Por eso Dios es el que acontece, el que aparece. No es aquel que es una teoría o cosas que hemos venido aprendiendo, nos han enseñado, sino que es un hecho concreto, un acontecimiento. Y si le preguntamos a San Pablo que era un perseguidor de los cristianos, como tú y como yo, que mataba a los cristianos y que daba el visto bueno también para que los asesinen, él, ¿qué nos contaría? Lo mismo, que yo he sido un asesino, perseguidor, un experto en la Torá, y etcétera. Pero un día, subido en uno de mis caballos, escuché una voz de camino a Damasco y que me derribó. Signo de que el Señor derrumba a los soberbios. Y esta voz que pude escuchar, porque es Jesucristo, miren que es Jesucristo mismo quien se identifica con los cristianos en la historia. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, San Pablo? ¿Por qué me persigues, Pablo? Y esto contaría San Pablo, contaría su vida. Entonces, ¿qué hecho concreto tú hoy tienes en tu vida para que puedas decir que Dios existe, no como una teoría, no como algo bonito, no como algo que está fuera de aquí, de la realidad? Porque la fe, por eso estamos hablando, se hablaba de la fe, no es adherirse a una verdad, no es adherirse a algo que yo puedo de alguna manera pensar que es toda una verdad. Por eso dirán que la fe es un acontecimiento, dice la iglesia, es un hecho concreto, no es un discurso ni nada por el estilo. Por eso dirá San Pablo que la fe es la garantía de lo que se espera, es decir, es algo seguro, no está en función. Por eso para el pueblo de Israel, que es una cosa importantísima, que es un punto dentro de la historia, no es que son los mejores, ni tampoco nosotros somos mejor que nadie, sino que es un punto en la historia en el cual Dios se le manifiesta a este pueblo y se deja conocer de él. Y es ahí donde este pueblo va a profesar y dar gloria de este Dios, que aparece en su historia. Y aparece cuando, no aparece cuando está todo aparentemente bien, sino que aparece en medio de la oscuridad, en medio de la muerte, que tienen enfrente al mar, y atrás tienen al faraón que los va a destruir, y no saben, que están totalmente imposibilitados. Por eso, y de nada sirve adherirse a una verdad, porque ahí lo que aparece es la fe sobre la tierra. Y la fe es esta garantía, esta seguridad de que Dios acontece en tu vida. Por eso, la revelación de Dios es obra del mismo Dios. Dios se le revela a quien le da la gana. Como hoy se te está revelando a ti a través de una palabra necia. Por eso no es obra de Dios, no es obra del hombre la revelación de Dios, sino que es del mismo Dios. Y Dios se le revela a quien Él le parece. Por eso ha escogido este pueblo, que no era ni pueblo, sino que era un poco de bandidos, de ladrones, que no servían para nada, para hacer luz y que puedan ser testigos de este amor de Dios. Por eso es importante hoy que tú escuches, porque la fe entra por el oído y entra por la predicación, como ha dicho San Pablo. Por eso es importante predicar, y no solamente con la boca, sino con la vida. Por eso hoy esta catequesis que vamos a ver está en función de nuestra existencia, de realmente para qué vivimos, porque todos nosotros totalmente estamos catapultados
de alguna manera buscar el sentido de nuestra vida. Decía un poeta, el hombre puede sufrir, puede hacer de todo, lo que no puede hacer es las cosas sin sentido. Entonces, yo esta catequesis la quiero empezar mencionando el catecismo holandés. Y es interesante lo que dice este catecismo holandés, porque cuentan que en un país nórdico, llegaron unos monjes a predicar el evangelio. Y mientras anunciaban el evangelio, mucha gente los seguía, se les apegaba. Entonces el rey de aquel lugar decide llamar a todos sus súbditos y reunirlos con todos sus sabios y consultarles sobre esta situación de estos monjes que están predicando a un tal Jesús y que esta gente se le está adheriendo, los está siguiendo. Entonces uno de los súbditos, uno de los sabios se para y le dice: Su Majestad, imagínate en esta estancia, estamos aquí nosotros todos encerrados, con calor y bien cómodos. De repente, de golpe entra un pájaro, se abre la ventana y entra un pájaro, da unas cuantas vueltas y se regresa, se vuelve a ir por donde entró. Y le dice: esto es el hombre. El hombre es este pájaro que no sabe de dónde viene, de repente irrumpe en el mundo es esta instancia, da unas cuantas vueltas que es su vida y vuelve a regresar a donde no sabe. Si estos cristianos, le dice el súbdito, tienen la respuesta a eso, son bienvenidos. O sea que este catecismo ponía que la única manera quien tenía esta respuesta de por qué y el sentido de la vida que le puede dar al hombre está en el cristianismo. Y esto es importante, hermanos, porque de cara a esto, en función de esto, es para qué vivimos. El hombre constantemente ha sacado de su vida, porque como el hombre decía, está catapultado a querer buscarse la vida, porque en un momento de nuestra vida nosotros, cuando estamos bien, nos hemos apoyado en los ídolos, en el dinero, en los afectos, en el que nos quiera y etcétera. Cuando nos ha ido bien, a eso hemos ido. Pero un momento en que nos ha empezado a ir mal, que la vida se nos ha puesto fregada, difícil, hemos buscado a Dios, pero hemos buscado a Dios de una forma muy religiosa, pensando como que Dios va a hacer magia. Queremos que Dios nos solucione la vida, como que de un momento a otro va a soplar y se acaban las cosas. Y cuando hemos querido buscar de esta manera a Dios, cuando Jesucristo nos ha empezado de una manera, digámoslo así, exigir algo, la gente ha dicho: no, yo no soy Jesucristo. ¿Cómo es eso de amar a mi enemigo? Yo no puedo, eso es Jesucristo. Están locos. Y has dejado botado. Es decir, todos nosotros, dentro de nosotros, hay algo que no soportamos en nuestra vida. Porque a ver, todo hombre busca ser. Por eso trabaja, por eso estudia, cuando escribe un libro, cuando tiene una novia, cuando se sacrifica en un montón de cosas. En el fondo, todo el hombre busca tener una respuesta ¿qué? Porque como el hombre no soporta el fracaso y ser frustrado, busca una respuesta ¿qué? A la insatisfacción concreta que lleva en su vida. ¿Por qué está insatisfecho el hombre? Porque mientras más quiere darse a sí mismo las cosas, y más supuestamente puede tener todo, más infeliz es. Es como por ejemplo el caso, por eso preguntaba aquí, ¿para qué vives? Imaginemos que le preguntamos a una persona y le pregunto: a ver, ¿a dónde vas? Bueno, yo voy hoy día a visitar a mi madre. ¿Y dónde vive tu madre? Yo qué sé, en la Tarazana. ¿Y qué carro coges para ir? Pues la 55, ahí me dejo. Es decir, sabe a dónde va. Ella sabe a dónde va. Pero ¿qué pasaría si yo le pregunto, en vez de preguntarle ¿a dónde va?, le pregunto ¿para qué vive? Me va a contestar: oye, no preguntes tonterías. Eso ya se entiende que está sobreentendido. Pero bueno, contésteme, ¿para qué vive? Pues yo vivo para lo que hacemos todos, ¿no? Para trabajar. ¿Y trabajar para qué? Bueno, para mantener mis hijos, etcétera. Y si te sacas la lotería, pues bueno, ya no trabajaría. ¿Para qué habría necesidad? O sea que uno trabaje para hacer dinero. Vivimos para hacer dinero. Todos estamos metidos en este círculo vicioso.
Y en este sentido de que solamente es para vivir, para hacer, y así, si yo le sigo preguntando, me intentaría contestar un montón de cosas, evadiendo realmente el sentido de la pregunta, la profundidad de esta pregunta. Porque al final, todos, de alguna manera, no hay un sentido en nuestra vida, no sabemos para qué vivimos, ya es como que está resuelto, es como que es un hecho. Pero claro, lo que no sabemos es que este hecho de que para qué vivimos, en el sentido de nuestra vida, que lo hemos perdido, este axis, porque al final muchas veces no sabemos para qué vivimos realmente, y lo hemos perdido, ¿por qué? Porque tenemos miedo a ver la realidad profunda. ¿Y cuál es la realidad profunda, hermano? La realidad profunda es que te mueres. Todos nos vamos a morir. Todos. A mí hace 2 meses se me ha muerto una hija. Y allá vamos todos. Y al hombre, cuando uno le saca esta premisa al hombre en su vida, porque el hombre, por eso suele decirse, hay 2 premisas y una conclusión. Si una premisa de eso es falsa, la conclusión es falsa. Si tú has sacado de tu vida la premisa de la muerte, tu vida es una falsedad. Por eso el mundo vive constantemente no pensando en la muerte. Por eso hoy les invito a no vivir sin pensar. Porque el hombre actual y concreto, ¿por qué piensan? Bueno, aquí es menos en nuestro país. Pero en los países del primer mundo, los cementerios, los hospitales, están a 1 a 2 horas de la ciudad para no hacerles presente el hecho de la muerte. Me contaban a mí hace tiempo que en Holanda, por ejemplo, decían, como ya está permitido la droga, había gente que se inyectaba heroína. Llegaron un momento a decir prohibido morirse aquí, porque como estaban por ahí y caían muertos de la sobredosis, tenían que poner prohibido morirse aquí, vayan a morirse a otro lado. Es decir, si tú sacas de tu vida esta realidad profunda, porque la realidad es que nadie aquí acepta ser un fracasado, y la realidad te presenta esta situación y no aceptas el vivir como un insatisfecho. ¿Por qué? Porque te dice que te vas a morir. Por eso dirá estos filósofos que decían que al hombre le precede la muerte. Y muchas veces esperamos, porque por lo general siempre pensamos que el que se muere es otro. A mí no me va a tocar, son ellos los que se mueren, yo nunca me muero. ¿Ya? Pensamos que está lejos de nosotros la muerte. Por eso esta catequesis hoy está en función de una sola palabra, conversión. Yo hoy estoy haciendo de Juan Bautista, que te vengo a anunciar que el reino de Dios está cerca, conviértete. ¿Y por qué, hermanos? Porque volviendo un poco a la realidad, es como este Diógenes el cínico. Diógenes el cínico era un hombre que iba a plena luz del día con un candil y diciendo, busco un hombre de verdad, un hombre que tome su realidad encima sin escapar de la realidad de ella misma. Porque nosotros hemos tergiversado el concepto de la realidad. Realidad significa viene de reyes, de cosas. Y el hombre está acostumbrado a hacer un montón de cosas. Por eso cuando Jesucristo va y está Marta ocupada en sus quehaceres y hace un montón de cosas, y le reclama a Jesucristo, oye, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Le dice, déjala, ella sí está haciendo una cosa importante. Nosotros nos pasamos haciendo un montón de cosas para evadir esta realidad, la realidad de la muerte. Por eso vivimos alienados, escapando de la realidad. Por eso, en esta situación que también la ha vivido Jesucristo y que también ha sido invitado Él a salir de la realidad, a escapar de ella, hay una primera tentación. Esta primera tentación es la tentación en la cual le dice que es la de escapar de la historia. Es decir, no aceptar tu realidad. Y le dicen a Jesucristo, a ver, súbete del pináculo del templo, súbete. Así como cuando nosotros también con una mala perversidad cogemos la palabra de Dios para instrumentalizar a Dios. Suelen decir los expertos que es lo que se llama la razón instrumental, que es más o menos lo que hacían los nazis. No sé si ustedes han escuchado. ¿Por qué le tenemos repulsión a las ratas? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es igual que el gato, también trae enfermedades.
así también nosotros, y esa era la excusa que utilizaban para matar a los judíos, así también nosotros tenemos una razón instrumental. Instrumentalizamos a Dios a nuestra medida, para que haga lo que yo quiera. Por eso aquí no vale cuando dice Jesucristo, quien no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Aquí no vale que le digas a Diosito, cámbiame la historia y quítame este problema y yo te sigo. Eso no sirve, porque eso no ha hecho Jesucristo. Por eso cuando a Jesucristo le han dicho, súbete al pináculo del templo y tírate, no va a pasar nada. No ha dicho que te van a coger los ángeles. ¿Cómo es eso que tú puedes pasar como un hombre normal, ¿no? Y común y corriente? No, hazte famoso, que la gente te vea. Por eso es como la Torre de Babel, cuando han llegado ahí estos hombres han dicho, hagámonos famosos. Tú tienes que ser. ¿Quién te ha dicho que tú tienes que sufrir? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que tener esa enfermedad? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que fracasar? Porque eso no es lo que nos dice el mundo. ¿Quién te ha dicho? Tú tienes que ser. ¿Ya? Y esto es lo que le dicen a Jesucristo, con la tentación de la historia, cambiar la historia. ¿Ya? Esta perversidad. ¿Y qué es lo que ha dicho Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Por eso es lo que les decía esto. Y dice Jesucristo, quien no tome su cruz no es digno de mí. Es entrar en esta realidad de la cruz, de aquello que te destruye, porque lo que te destruye te salvará. Entonces esta es una primera tentación, que es la tentación de la historia, y que la ha tenido también el pueblo de Israel en el Éxodo. Cuando no han visto a Dios en su vida, así como nosotros que quieres ver, por eso el pueblo de Israel, cuando hablan de la fe, no intenta demostrar la existencia de Dios. El pueblo de Israel no intenta demostrar, sino que lo profesa existente en su vida, que es muy distinto, lo profesa, porque lo ha palpado, es carne de su carne y vida de su vida, como cuando Adán ha visto a Eva. Entonces, este pueblo de Israel, cuando no ha visto a Dios, lo primero que ha hecho, ¿qué es? Como tú y yo, buscarse un ídolo, algo en que asegurarse. Y después viene la otra tentación, que es la tentación del pan. En esta tentación del pan, que es lo que más o menos le dice el demonio, no seas tonto, no seas ridículo. Mira, ahí están los panes, transfórmalos, come, asegúrate. Todo hombre frente a la inseguridad de su vida, que es la insatisfacción al no aceptar la realidad de su vida, ¿cómo es? ¿Qué hace? Pues intenta asegurarse la vida. Entonces ahí todo el mundo, por eso toda nuestra sociedad está basada en el trabaja, estudia, hazte una fortuna. Tú tienes que ser, porque si no trabajas, no estoy diciendo que sea malo trabajar. Por eso dirá San Pablo, si vuestro tiempo no está redimido totalmente, si no estás en un tiempo escatológico, si no estás en el tiempo de la fiesta, nada tiene sentido en tu vida. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, contaban de un hombre que dice que toda su vida se mató trabajando y estudiando y llegó a ser todo un gran profesional. Pero después de que terminó todo esto y que él llegó a esto, un día le dijeron, tienes cáncer. Y dicen que salió del hospital gritando, me han engañado toda mi vida. Claro, porque le habían sacado de su vida el hecho de que se iba a morir. Y cuando te ponen frente a la muerte, por eso es fantástica la muerte en este sentido, te pone de cara a Dios a ver lo que tú eres realmente. Porque estás solo, ahí no va a entrar ni mamita, ni la esposa, ni los hijos, vas a entrar tú solo. Tú solo, y aquí no se trata de meter miedo. Se trata simplemente de que empieces a tomar la realidad en peso. ¿Qué realidad no aceptas? Esa realidad de frustración que tienes en tu vida. Que no te has casado, de que tu hijo es un drogadicto, de que tienes esta enfermedad, de que tienes esta situación. Eso el Señor hoy así te llama a esta realidad y ahí Él te espera. Por eso aquí no sirven de nada moralismo ni que yo te diga esfuérzate. Si tú no tienes primero claro esta realidad en tu vida, de que realmente nos vamos a morir. Entonces, por eso los cristianos, si ustedes ven a los santos, cuando los santos
no sé si han visto la foto, siempre tienen una calavera en la mano, como signo. O por ejemplo cuando Abraham le dieron la tierra prometida, llegó a la tierra prometida de Canaán, lo primero que hizo fue conseguirse un ataúd, porque sabía lo que le esperaba. Y los cristianos, los santos, siempre tienen una calavera en la mano, porque están conscientes de esta realidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Seres condenados a la muerte. Y si tú no entras en esta realidad, estás totalmente fuera de ella. Por eso cuando alguien se te muere, parece como que fuese un sueño, quedas así como bobo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me pasó? No sé dónde estoy. Cuando alguien se te muere, porque no has entrado en esta realidad. Tú y yo no hemos entrado en esta realidad. Y hoy esta catequesis nos invita a esto, hermanos. Por eso es importante convertirse. ¿Y convertirse de qué? De cara a Dios, aceptando la realidad de frustración que tengas en tu vida, la que sea. Y con esta realidad Dios te ha llamado. Y en esta realidad Dios va a entrar contigo, si tú quieres. Esta realidad del sufrimiento, porque el cristiano es aquel que sufre sin sufrir, porque sabe que está totalmente todo redimido por Dios. Por eso la muerte no le asusta, y por eso no escapa de ella. Por eso los santos cuando iban a morir iban contentos a la muerte, porque sabían que iban a volver a la vida, iban realmente a empezar a vivir. Para mí morir es una ganancia, diría San Pablo. Entonces esta insatisfacción que lleva el hombre porque no quiere dejar de ser, porque siempre quiere ser, que nadie soporta no ser en su vida, es lo que le hace ser insatisfecho e infeliz. Y por eso necesita buscarse la vida, quien lo quiera, quien lo ama. Y por eso nosotros, la primera realidad cuando les presentamos a nuestros hijos es que lo educamos y toda una forma de realidad. Y después cuando viene la sociedad y le toca enfrentarse a un montón de problemas, de situaciones, este hombre no sabe cómo vivir. ¿Por qué? Porque hemos pensado que la vida es solamente levantarse por la mañana, ir al trabajo, después del trabajo a la casa, medio hablar con los hijos y con la esposa y después volver a dormir y otra vez lo mismo. Si eso es el sentido de la vida, entonces no hagamos nada. Es como vivir para nada. Si eso es la vida, ¿por qué? Porque hemos achatado la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Nosotros le hemos limitado a nuestras 4 tonterías. Por eso a los hijos les decimos, ¿qué más quieres? Si yo te he dado el modelo, mira, puedes una casa y un carro, ¿qué más quieres? Y dinero. Y pensamos que esa es toda la vida. Por eso dirá Jesucristo, necio, acumulaste tanto dinero y tanta cosa, vive, banquetea ahora, necio, hoy mismo te pediré la vida. Todo eso que has hecho, ¿para qué te sirve? Porque buscamos asegurarnos la vida. Nadie soporta la inseguridad. Nadie. Por eso el agua es signo de la muerte. Porque se mueve, no sabes cómo va a moverse, qué va a pasar. Y tú y yo constantemente nos queremos asegurar la vida. Incluso nos queremos asegurar a Dios que haga lo que yo quiera. Entonces, si por si acaso Dios no existe, ¿ya? Tengo que asegurar la vida. Y así hemos vivido, y vamos viviendo, y así vivimos todos. Por eso hoy Jesucristo nos quiere hacer entrar, porque el único que ha entrado en la historia, que ha comprendido realmente la historia, por eso la ha tomado en peso, ha sido Jesucristo, en la cruz. Él sí que ha sabido lo que es la historia. Tú y yo no sabemos lo que es la historia. Nosotros hemos hecho de nuestra vida una caricatura, es una caricatura de nuestra vida. Por eso Dios nos quiere devolver la vida, entrando en este sentido, en este misterio profundo. Por eso hay un libro que se llama La Dimensión Perdida. El hombre ha perdido esta dimensión. Como ha habido todo un auge en el progreso y preocupado el hombre en hacer tantas cosas, en ningún momento se detiene a pensar sobre estas situaciones. Como vive tan ocupado, como vive tan lleno de sí en el hacer tantas cosas, nunca se detiene. Entonces solamente en esta dimensión que la hemos perdido, la vida se convierte en una forma de una máquina, en el cual cada hombre es un engranaje más, eres un piñón más. Entonces te conviertes simplemente en una máquina. ¿Por qué? Porque ya el hombre no está dispuesto a detenerse a preguntarse esas cosas. No, ¿para qué me voy a preguntar esas tonterías? Está de más. Claro, y por eso vivimos fuera de la realidad. Y cuando te suceden estos hechos en los que Dios te está hablando y te está poniendo, diciendo que te ama, tú piensas que es una maldición. Tú piensas que es mala suerte, que estás salado. Tienes que irte a hacerte una limpia.
Y por eso buscamos de alguna manera, cuando tenemos cáncer, cualquier forma de curarnos. Nunca puedes entrar en esta situación. Entonces, hermanos, por eso hoy es importante que escuches esta palabra. Por eso San Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Por qué predicaba en el desierto? Porque tu vida es como un desierto. Ahí, donde nadie por lo general suele escuchar y donde ahí no te puedes esconder. En el desierto, si tienes ganas de hacer pipí, no te vas a esconder ahí. Todo el mundo te ve. Así, hoy viene San Juan Bautista a anunciarte que te conviertas, preparar el camino, porque viene Jesucristo. Hoy viene Jesucristo. Por eso para los hebreos era tan importante la hospitalidad, porque quien no recibía a uno era como un maldito. Por eso es importante la hospitalidad. Hoy que pueda entrar Jesucristo en tu vida y pueda convertirte, porque la conversión no es obra del hombre, es obra de Jesucristo. No, esto no lo vas a poder hacer por tu fuerza, esto lo hará Jesucristo. Y para esto Jesucristo utiliza la humillación, porque sí que es humillante muchas veces esperar en eso en lo que tú no puedes, en lo que tú no quieres. Y ahí Jesucristo te hace esperar para ver si realmente cuál es la intención de tu corazón, cuál es la rectitud de tu corazón. O Dios simplemente es una forma en la que tú quieres utilizarlo a Él para servirte de Él en beneficio tuyo, o realmente quieres ser hijo de Dios. Por eso cuenta que hay un programa famoso que se llama que se da en Estados Unidos, América Violenta. Y en este programa se dice que cuando uno muere, ahí le enseñan a estas personas cómo a la muerte maquillarle. Entonces a los muertos los cogen, los maquillan, los ponen muy guapos. Y entonces es una forma de arreglar esta situación de la muerte, ¿sí? De presentarnos como algo bonito. Y así, por eso, si aquí hoy vivimos alienados, realmente anda a ver, pues entonces, si podemos entrar en este engaño de la alienación, ya anda a ver cómo viven en las cárceles, anda a ver cómo son las guerras, cómo son estas situaciones que no te dejan vivir alienado, porque el cristiano es aquel que vive desalienado, que vive en la realidad concreta. Y cuentan los hebreos que hay un Midrash, que es importantísimo, en la que se dice que un judío había soñado que encontraba un tesoro debajo de un puente. Y en este sueño que él tiene, supuestamente encuentra el tesoro, él se despierta y corre a buscar este tesoro, que supuestamente está debajo del puente. Y cuando va y empieza a ver, ve que está el policía ahí, no se quiere acercar porque tiene miedo. Al final el policía lo ve y se le acerca y le pregunta, ¿qué desea? Entonces él no sabe qué contestarle, le dice, ¿acaso usted es aquel que ha tenido un sueño en el cual encuentra aquí debajo del puente un tesoro? Pues no, el verdadero tesoro está en su casa, está debajo de su casa, vaya a buscarlo allá, ahí está, no sea tonto. Pues así mismo, Jesucristo no está fuera de tu vida, ni lejos, sino que está dentro de ti, en tu propia existencia. Es dentro de ti que tienes que buscarlo, hermano. Ahí está. ¿Y cómo? Viendo tu realidad sin tener asco. Por eso Jesucristo te invita a no tener asco de tu vida, que no tengas miedo de ver lo que eres. ¿Qué eres? Un fracasado, ¿ya? Uno que no puede con su vida, que no puede con su esposa, que no puede con sus hijos, que no puede con su marido porque le vive engañando. Ahí Jesucristo te invita a entrar sin miedo, sin asco. ¿Para qué? Para que no vivas como errante. Por eso el cristiano es aquel que vive, por eso sabe a dónde va el cristiano. Muchas veces el hombre no sabe a dónde vive, por eso era lo que les decía, cada uno